Esto es Praxis y Balance, conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast de Colectivo Obrero Comunista. Bienvenidos a Praxis y Balance, conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast del Colectivo Obrero Comunista. Praxis y Balance es un espacio de discusión sobre el pasado y la actualidad del movimiento proletario revolucionario. En este primer capítulo conversaremos sobre la impronta del comunismo de consejos en la praxis obrera de la Liga Comunista 23 de septiembre. Organización político-militar mexicana que existió en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado. Para profundizar en nuestro tema, tenemos la presencia de los camaradas Cristian y Josafat, quienes desmenuzarán la praxis revolucionaria del 23 de septiembre dentro del movimiento obrero. Entre los años 1971 y 1973, el grupo encabezado por Raúl Ramos Zavala, Los Procesos, busca establecer contacto con las organizaciones guerrilleras que habían surgido a lo largo del país con el objetivo de unificarlas en una sola organización. Es así que establecen relación con grupos guerrilleros de Chihuahua, Sinaloa, Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal y Baja California. Todos ellos conformados mayoritariamente por estudiantes universitarios y profesionistas que ya habían sufrido fuertes golpes represivos. En este contexto, una probable unificación les permitiría adquirir la fuerza humana y los recursos materiales necesarios para expandir su proyecto revolucionario por todo el país. Ramos Zavala, principal impulsor de la unificación nacional guerrillera, no vería resultados pues fue asesinado en febrero de 1972 por fuerzas policíacas durante un enfrentamiento armado. Ignacio Salas Obregón asumiría el liderazgo máximo de la organización, a la cual llamaría la partidaria, continuando con la labor de unificación nacional. La partidaria también estableció contacto con el Partido de los Pobres y con la Unión del Pueblo, pero los resultados fueron negativos. La Unión del Pueblo contaba con una estrategia político-militar diametralmente opuesta a la estrategia de hostigamiento y combate permanente propuesta por la partidaria, por lo que declinarían integrarse. Por otra parte, las relaciones con el Partido de los Pobres serían esperanzadoras al principio, pero afloraron serias discrepancias teóricas y estratégicas que terminaron con la ruptura de la relación. Finalmente, el 15 de marzo de 1973, nace formalmente en la ciudad de Guadalajara la Liga Comunista 23 de septiembre. En su reunión constitutiva, se establece la estructura organizativa de la Liga, integrada por un buró de dirección política y una coordinadora nacional, así como comités coordinadores zonales político-militares, el Comité Militar, el Cuerpo de Servicios, y la Brigada Roja. Además de su intensa actividad militar, la tarea política más importante para la Liga fueron las campañas de educación política dentro de la clase trabajadora y los centros educativos. Las labores de agitación y propaganda tenían una significación especial para la Liga, ya que sin conciencia revolucionaria no podía comenzar el proceso para el desarrollo de la huelga política general que desembocaría en la guerra civil revolucionaria. De acuerdo con las tácticas leninistas, la organización vanguardia del proletariado debía contar con un órgano de prensa destinado a difundir entre las clases trabajadoras la teoría que ayudaría a dar forma a la estrategia organizativa revolucionaria. Es así como nace el periódico clandestino Madera. El periódico sería el primero en su tipo realizado por una organización político-militar en México. Madera tuvo un total de 58 números aparecidos a lo largo de 8 años de existencia,
de enero de 1974 a julio de 1981. La Liga Comunista 23 de septiembre logró sobrevivir hasta mediados de la década de los 80. Fue la organización más golpeada tanto por el Estado como por las injurias de las organizaciones y partidos burgueses. A pesar de ello, la Liga se convertiría en una de las organizaciones más emblemáticas e importantes del movimiento armado socialista mexicano. El contenido de esta cápsula fue extractado del artículo La fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, escrito por Gerardo Alarcón Campos, en el sitio memoriayresistenciamexico.blogspot.com, donde se puede consultar íntegramente. Praxis y Balance. Conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast del colectivo obrero comunista. Bueno, pues buenas noches. Saludamos con mucho gusto a todos quienes nos escuchan en este primer capítulo del podcast Praxis y Balance, conversaciones sobre la lucha de clases, que en esta ocasión les presentamos Comunismo de Consejos y Praxis Obrera en la Liga Comunista 23 de septiembre. Como escuchamos en la cápsula anterior, la Liga Comunista 23 de septiembre surgió en un contexto importante de proliferación de organizaciones político-militares que abiertamente decían luchar por el socialismo. Al encontrar todo cauce de transformación política en México cerrado, decidieron optar por la lucha armada. También influidos directamente por la propia Revolución Cubana, que un par de décadas anteriores había triunfado también con un movimiento guerrillero, pues muchas de estas organizaciones surgieron con el ideal de transformar la sociedad en clave socialista a través de una experiencia armada. Prácticamente todas estas organizaciones van a tener un primer elemento que los va a impulsar, que es el asalto al cuartel Madera en 1965, realizado por el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua, y que va a generar de allí toda una generación de movimientos político-militares que van a buscar la toma del poder mediante la lucha armada. En este contexto, surgieron importantes organizaciones en todo el país, como el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento de Acción Revolucionaria, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista, la Unión del Pueblo, las Fuerzas de Liberación Nacional, entre muchas otras, y desde luego en ese contexto también la Liga Comunista 23 de septiembre. Todas ellas, a pesar de que tienen una perspectiva político-militar, que se organizan mediante la táctica guerrillera para hacerle frente a las fuerzas represivas del Estado y poder encaminarse a la toma por el poder de acuerdo a sus propias perspectivas, nunca pudieron unificarse por completo. En toda la geografía mexicana se movían diversas organizaciones, pero no logran cuajar un gran proyecto revolucionario que unificara. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas tenían perspectivas diferentes. Si bien todas planteaban el camino del socialismo, todas partían de concepciones y de ideas muy distintas, tanto políticas como ideológicas. En ese sentido, la Liga Comunista 23 de septiembre se caracterizó por tener una perspectiva político-ideológica muy definida. Pero preguntemos a Cristian cuál es la ideología o estas definiciones político-ideológicas de la Liga Comunista 23 de septiembre. La ideología de la Liga Comunista 23 de septiembre comúnmente se ha caracterizado como una ideología marxista-leninista, esto por las fuentes historiográficas clásicas del tema, pero se puede caracterizar o se puede hacer una revisión
de sus documentos base, de sus documentos político-ideológicos, y podemos observar más de cerca que tenía una ideología política que simpatizaba más con el socialismo de consejos, con el socialismo del consejismo o con los consejos obreros en general. Esto por su estrategia política eh, para hacer propaganda entre los obreros y también por su estrategia política e ideológica donde promulgaban donde propagaban la idea de que era necesario crear consejos de fábrica como embriones de un futuro partido revolucionario. Sí, gracias, Cristian. En este sentido, hablando propiamente de esta perspectiva del marxismo-leninismo, encontramos que dentro del desarrollo político e ideológico de las organizaciones armadas socialistas en México, tuvieron una fuerte influencia por parte de la Revolución Cubana. Pero por otra parte, digamos, y en la misma lógica del marxismo-leninismo, el Partido Comunista va a generar una profunda irradiación en todas estas organizaciones. O sea, el Partido Comunista va a tener una fuerte presencia en diferentes lugares de México y de una u otra forma va a estar siempre vinculado, aunque sea en sus propios pasados de estas organizaciones, con las perspectivas del Partido Comunista y en ese sentido, pues también de la Internacional Comunista. Entonces, este marxismo-leninismo que profesó la Liga Comunista 23 de septiembre, va a haber un momento donde generará un quiebre, una especie de transición, por decirlo de mejor forma, una transición va a evolucionar hacia el comunismo de consejos, de acuerdo a lo que nos ha comentado Cristian. Esta lectura o esta idea, esta perspectiva del marxismo-leninismo en la Liga Comunista viene del PCM directamente y de toda la tradición de la Internacional Comunista, o es una lectura innovadora de los jóvenes que vienen desarrollando este movimiento armado y en particular de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, ¿tú qué piensas de esto, Josafat? A mí me parece que es un poco de ambas, ¿no? O sea, me parece que tanto es importante analizar de dónde vienen los primeros núcleos que van a dar forma a la Liga Comunista, ¿no? Gente como Raúl Ramos Zavala, ¿no? Que viene justamente de esta formación marxista-leninista del PCM, pero que a partir de una serie de cuestionamientos y debates al interior de las juventudes del PCM comienzan a hacer una serie de reflexiones, especialmente aterrizándolas en cuanto a la cuestión, digamos, concreta en el Estado mexicano, que va a llevarlos a una serie de conclusiones que van a ser críticas, no solamente ya con el PCM y la actitud, digamos, democratista que tiene el partido en esos años, sino que también con un espectro más amplio de organizaciones y de formas de lucha de la clase trabajadora en este país, ¿no? Si vemos, por ejemplo, hay documentos como me parece que se llama Un deslinde necesario, que escribe Ramos Zavala en este proceso de debates al interior de la juventud comunista. Ahí es muy claro en esta crítica justamente hacia los sectores que, digamos, en nombre del comunismo plantean rebajar este programa revolucionario hacia demandas inmediatas, hacia una lucha por la democratización del país. Y me parece que es a partir de esos puntos y de la influencia también de otros sectores, ¿no? Como comentas, la Liga pues bebe de una serie de influencias muy diversas durante sus primeros años, que comienzan a hacer las reflexiones que, por ejemplo, Salas Obregón va a desarrollar de manera mucho más amplia, y que quedan patentes en este documento del Manifiesto del Proletariado, que apuntan hacia lo que comenta Cristian, ¿no? Ya cuando uno lee este documento, el Manifiesto del Proletariado, o las cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, se da cuenta que hay un apunte hacia avanzar hacia una ruptura con digamos, estos esquemas marxistas-leninistas tradicionales, y un avance hacia replantearse nuevas formas organizativas para el proletariado, nuevas formas de intervenir en la lucha del proletariado, y una crítica no solamente ya
hacia digamos, hacia los partidos, hacia los movimientos existentes, sino también cuestionamientos importantes como una crítica dura hacia el sindicalismo y estas formas organizativas tradicionales de la clase, ¿no? Que me parece que es ahí donde comienza la importancia o, digamos, los puntos más importantes que habría que rescatar de esta experiencia de la Liga. Sí, claro, gracias. Digamos, en el 72, justamente, ¿no? En estos planteamientos que Salas Obregón va desarrollando particularmente, va caracterizando al movimiento obrero, lo va entendiendo desde una perspectiva muy crítica y además muy ajena también a lo que había sido hasta ese momento la ortodoxia marxista-leninista, ¿no? Que implicaba el trabajo directamente, el acercamiento hacia la clase obrera dentro de sus propias estructuras de lucha, en este caso los sindicatos. Decía Lenin y la propia Tercera Internacional, el planteamiento era desarrollar trabajo dentro de los sindicatos por reaccionarios que estos sean. Y esta situación permitía, en efecto, que pudieran o que aspiraran los comunistas a poder ir transformando o luchando por conquistar la estructura sindical. Sin embargo, el caso de Salas Obregón, antes todavía de la propia fundación de la Liga en 1972, va a escribir un documento muy importante que, desde mi punto de vista, va a trazar toda la línea política en torno al trabajo sindical u obrero, en realidad, que va a desarrollar la Liga Comunista en los siguientes años. En este sentido, ¿cómo entiende al sindicato Salas Obregón y cómo entiende el trabajo dentro del movimiento obrero? ¿Cómo es esta perspectiva y cuáles son los elementos que van a trascender en toda la praxis obrera de la Liga Comunista 23 de septiembre, de la futura en ese momento Liga Comunista? ¿Qué nos podrías decir de esto, Cristian? Bueno, antes de hablar de ese importante tema, me gustaría comentar que en un inicio la liga, entre el 72, 73, sí era un crisol de se conformó por un crisol de distintas ideologías y distintas formas e interpretaciones de cómo llegar a una transformación radical de las cosas de aquel México de 1970. En ese crisol absorbieron ideologías de distinta forma, pero se mantuvieron, al menos se puede ver eso en sus textos, eh, siempre pues con lecturas de Marx, de Engels, de Lenin, pero fueron incorporando elementos de otras corrientes. Hay elementos del maoísmo con la guerra popular prolongada, hay elementos del guevarismo un, con una estrategia de foquismo en la parte norte de México y hay incluso elementos de análisis militares sobre la guerra de Clausewitz, y también hay elementos del trotskismo, hay muchos elementos, incluido también el consejismo, que se van puliendo y se van, eh, sí, a través de la experiencia se van puliendo y demás. Una, uno de esos importantes elementos, pues fue la parte de la concepción sindical, cuando Ignacio Arturo Salas Obregón escribe sobre el documento que se titula Acerca de los sindicatos, o que se le conoce como Acerca de los sindicatos, escriben a principios de la década de 1970. Es precisamente cuando está dialogando él con las distintas organizaciones que posteriormente van a conformar la Liga Comunista 23 de septiembre. Además de este documento también se puede observar la concepción sindical de la liga en los Madera, que se llaman Madera Viejos, que fueron una serie de documentos que circularon entre quienes estaban teniendo discusiones previas a la conformación de la liga. Y Salas Obregón y los demás que estuvieron en estas discusiones, Raúl Ramos incluido en alguna parte, llegaron a la conclusión que el aparato sindical, tanto corporativo como independiente,
como inclusive los que llamaban sindicatos revolucionarios de aquella época, eran un ápice, eran parte del aparato del Estado o parte de la burguesía y que era imposible reformarlos, que esto de hacer estentrismo, de hacer política dentro de los sindicatos, como proclamaban algunas organizaciones de la época, no iba a rendir frutos, que los sindicatos había que destruirlos, había que superarlos como organizaciones de lucha del proletariado. Y ahí, en su lugar, había que construir comités de fábrica o, en un estadio mayor, consejos obreros. Así fue como se fue dando en un inicio la discusión, 72-73. Estos problemas acerca de los sindicatos pues, vienen en el documento acerca de los sindicatos, pero también en el Cuestiones Fundamentales, que es el manifiesto del proletariado, ambos redactados por esta camarilla inicial de la Liga Comunista de 23 de septiembre. Cristian, me gustaría preguntarte, ya que planteas, ¿no? Toda este crisol, como lo llamas, de perspectivas político-ideológicas que fueron dando o que fueron desarrollando, pues, a la propia Liga. ¿Cómo desarrolla la Liga Comunista su relación política con otras organizaciones armadas, digamos, el Partido de los Pobres o la misma Unión del Pueblo? Con respecto a estas relaciones entre organizaciones armadas, la Liga tuvo pues muy poca relación cercana de pues de confraterna, pues no hubo como tal unas relaciones de fraternidad entre relaciones, al contrario, la Unión del Pueblo para la Liga eran vistos como una agrupación de pequeños burgueses que solo se dedicaban a poner bombas y no hacía nada por organizar al proletariado, al proletariado fabril para llevar a cabo la revolución. Entonces, por esta serie de bombas que constantemente ponían los de la Unión del Pueblo, pues la Liga marcó ahora sí que su línea divisoria y dijo, pues, incluso lo dicen en un artículo del periódico Madera, los pequeños burgueses de la Unión del Pueblo. Y con respecto al Partido de los Pobres, para la Liga, aunque tuvieron discusiones, tuvieron reflexiones en torno al 72-73, finalmente sus dos concepciones del mundo, el pobrismo que le llamaba Lucio Cabañas a su concepción, contra el comunismo de la Liga, pues no hay un match, no logran vincularse y para los de la Liga el pobrismo iba a llevar a un oportunismo, a una democracia burguesa. Veían que aunque pues, el esfuerzo militar de Lucio era importante, su concepción político-ideológica no iba encaminada a una revolución comunista. Por eso decidieron bajarse de la sierra y continuar su lucha. Incluso la Liga puso igual un foco del estilo guerrillero, sí guerrillero, en Guerrero, una vez que las discusiones con Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres pues, están zanjadas, la Liga pues decide hacer su propio trabajo en Guerrero. Y mencionaba que era foco porque pues sí, siguen tanto en el foco en la Sierra Norte de México como en Guerrero, siguen la política militar del foco guevarista. Y pues las relaciones con ambas, e incluso en la Unión del Pueblo la Liga llama a la Unión del Pueblo estos terroristas que solo colocan bombas y demás. Que para la Liga pues esa no era la solución, no era la solución andar darle más peso a lo militar que a lo político, que a la organización, que a crear los comités de fábrica o los consejos de representantes.
Muy bien, digamos que la liga siempre va a tener una perspectiva teórica mucho más clara, mucho más definida que en su momento tuvieron la Unión del Pueblo o el Partido de los Pobres, que si bien en el propio programa del PDLP se habla en términos generales de una revolución socialista, de la socialización de los medios de producción, etcétera, en rigor no hay una perspectiva programática clara ni la idea clara de constituir el partido de tradición leninista, como la liga sí va a intentar desarrollar. En ese sentido, la Liga criticaba fuertemente también al Partido Comunista, asegurando que éste era incapaz de desarrollarse como el Partido Comunista que la clase obrera requería. Cuestión que era importante porque iba a delinear justamente su perspectiva táctica en función de una inserción dentro del movimiento obrero. Ahora bien, esta perspectiva del partido, de un partido revolucionario que no ha existido históricamente, se empata, se relaciona con la perspectiva de José Revueltas, que se expresa como un proletariado sin cabeza, que finalmente es parte de este ambiente de discusión teórica de la época. ¿Tú cómo ves, Josafat, el asunto de las perspectivas que Revueltas plantea en su ensayo sobre un proletariado sin cabeza, escrito posteriormente a la experiencia de la huelga ferrocarrilera? Y si hay una impronta que deja esta concepción, en términos generales, en la Liga. Y de ser así, ¿hacia dónde caminó la Liga en la perspectiva del partido de corte leninista? Sí, o sea, a mí también me parece que la crítica de la Liga hacia la cuestión del Partido Comunista termina por tocarse con las revueltas, ¿no? Que mm, al menos de lo que yo he estudiado, leído, no hay un acercamiento ni una, digamos, una compaginación entre revueltas y la Liga, que a final de cuentas son en cierta parte contemporáneos, eh, terminan por, digamos, por dos caminos diferentes llegando a la misma conclusión. Esta crítica hacia la inexistencia histórica, ¿no?, del Partido Comunista como relación social y esta falta de digamos, una vanguardia realmente revolucionaria y que, bueno, la existencia de este partido burocratizado y que de comunista únicamente lleva las siglas, ¿no?, que a final de cuentas es algo que ambas partes reconocen. Sin embargo, me parece que en esto la Liga, a pesar de que mantiene en un primer inicio la concepción partidista de Lenin, también parte, digamos, en estos mismos documentos que mencionamos, ¿no?, el Manifiesto del Proletariado, de un análisis interesante sobre el cómo construirlo, ¿no? O sea, aquí Cristian quizá me podrá corregir, quizá lo tendré un poco más claro, pero para la Liga me parece que también la formación de estas brigadas de acción y también los comités de lucha terminan siendo parte fundamental en su entendimiento de cómo construir este nuevo partido, ¿no? Este partido que realmente ejerza como esa fuerza o ese representante digamos, las fuerzas revolucionarias de la clase trabajadora en el país. Eh, y que bueno, digamos, más tarde, como bien comenta Cristian, creo que sí hay una influencia mucho más clara, sobre todo en el periodo tardío de la Liga, de una lectura ya diferente en cuanto a esta cuestión de cómo organizar a la clase trabajadora, ¿no? En donde las lecturas de gente como Panecoek o el comunismo de consejos va a tener una influencia mucho más pesada dentro de las filas de la Liga, ¿no? A pesar de que incluso, por ejemplo, hay muchos camaradas que siguen o que, digamos, de alguna forma rescatan esta tradición consejista de Panecoek, del Partido Comunista Obrero Alemán, que plantean una crítica hacia los métodos militares de la Liga, ¿no? O sea, digamos, hay una ruptura ahí, pero creo que la influencia es innegable en cuanto a la concepción del trabajo, de cómo construir este partido, de cómo vincularse con las masas trabajadoras, ¿no? Que creo que en ese sentido la Liga sí, digamos, se diferencia de otras organizaciones contemporáneas que a pesar de que, por ejemplo, en el imaginario colectivo, creo que únicamente se tiene a la Liga como una especie de organización que llevaba acciones armadas, una especie de propaganda por la acción, o que eso era como su elemento fundamental, ¿no? Como se priorizara la cuestión militar. Me parece que Cristian apunta bien a esta cuestión, ¿no? Que la Liga, si bien desarrolla un aparato militar, desarrolla acciones como expropiaciones de banco, en algún momento desarrolla estos secuestros como reivindicaciones políticas, etcétera, o incluso acciones como el asalto al cielo, ¿no? En Sinaloa, o los focos guerrilleros en la Sierra Norte, bueno, me parece que es en Sinaloa, ¿no?, donde se desarrolla este foco.
También la cuestión política y estas reflexiones sobre cómo insertarse dentro de la clase trabajadora, cómo vincularse, digamos, a los elementos revolucionarios con el grueso de los sectores de la clase, especialmente los sectores organizados, van a tener una prioridad importante en las reflexiones de la Liga, que al menos de los documentos que yo he leído de otras organizaciones, me parece que no lo tienen. Quizás solamente las fuerzas de liberación nacional podrían como por ahí emparejarse un poco, ¿no? con estas reflexiones en este sentido de la Liga. Sí, claro, la Liga tuvo definiciones en torno al trabajo dentro de la clase obrera, tratar de desarrollar su propia organización. En una primera perspectiva, la Liga va a desarrollar campañas de educación política dentro de la clase obrera y comités clandestinos armados. Los va a organizar en función de que los obreros puedan ir avanzando o ascendiendo en su propia perspectiva política e ideológica. Pero esto lo vamos a platicar después de la siguiente cápsula y del siguiente corte. Praxis y Balance. Conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast del colectivo obrero comunista. La teoría de los consejos obreros se originó en las nuevas formas de conflicto industrial que florecieron durante la Primera Guerra Mundial. Entre estas nuevas formas podemos ya mencionar las huelgas salvajes, las ocupaciones de fábricas y la formación de comités de delegados de base. Si la revolución es un proceso, más que una serie de acontecimientos consecutivos pero separados, entonces se deduce que debe haber una forma organizativa única que pueda ser utilizada por la clase trabajadora a lo largo de todas las fases de la lucha. De manera ligeramente esquemática, se podría decir que, dado que el comunismo se basa en la propiedad común y el control democrático de los medios de producción y distribución, las organizaciones que llevan a cabo la revolución comunista deben ser aquellas que se adapten a la realización de este objetivo final. Como escribió Panekoek en 1938, dado que la lucha revolucionaria de clases contra la burguesía y sus órganos es inseparable de la toma del aparato productivo por los trabajadores y su aplicación a la producción, la misma organización que une a la clase para su lucha actúa también como la organización del nuevo proceso productivo. Las organizaciones que la clase trabajadora utiliza para luchar contra el capitalismo son, por lo tanto, en cierto sentido, prefigurativas de las organizaciones que se utilizan para la construcción y administración de la nueva sociedad comunista. Los comunistas consejistas esperan comúnmente que los consejos obreros surjan de movimientos de huelga de masas en los que los trabajadores tomarían la dirección de su lucha en sus propias manos, en lugar de dejarla en manos de organizaciones existentes como los sindicatos. Todos los huelguistas se reunirían en asambleas masivas regulares para discutir y organizar la lucha y para elegir comités de huelga cuyos miembros serían delegados mandatados y responsables ante las asambleas generales y que podrían ser revocados y reemplazados en cualquier momento. Cuando los centros de huelga estuvieran dispersos geográficamente o cuando otras secciones de la clase trabajadora se unieran al movimiento huelguístico, los delegados de los diferentes comités de huelga se reunirían en organismos centrales para unificar y coordinar la lucha. La teoría de consejos obreros fue desarrollada fundamentalmente por las reflexiones de Anton Panekoek y la izquierda alemana que dieran forma al Partido Comunista Obrero de Alemania. Para saber más, consulta el texto titulado Del radicalismo de izquierda al comunismo de consejos, Anton Panekoek y el marxismo revolucionario alemán, escrito por John Gerber, y los ensayos de Richard Gombin y Mark Shipway, ambos bajo el título Comunismo de consejos. Bueno, estamos de regreso para seguir platicando con Cristian y Josafat sobre la importancia que tiene el comunismo de consejos o el consejismo en el desarrollo de la praxis obrera de la Liga Comunista 23 de septiembre. Hablábamos hace un momento de la importancia del trabajo de la Liga
dentro de la clase obrera, como quizá, dice Josafat de manera muy clara, como quizá ninguna otra organización con una claridad sobre la clase obrera como el sujeto histórico que puede transformar y que debe transformar pues toda su realidad, toda esta sociedad que existe ya decadente y que la propia liga piensa que puede ser el germen del partido y piensa que debe ir construyendo un ejército revolucionario que permita derrocar por la violencia, pero la violencia de la clase obrera, al Estado burgués. Es allí donde se inserta esta perspectiva de las campañas de educación política dentro de la clase obrera y fundamentalmente la organización de los comités clandestinos y armados. ¿Qué nos puedes decir de esta forma, esta primera forma, antes de avanzar, ¿no?, a lo que ya nos adelantas, Cristian, sobre estos consejos que va a estar impulsando la liga, pero en un primer momento este trabajo va a tener resultados y los va a acercar a la clase obrera? ¿Qué nos puedes decir de estas campañas de educación política dentro de la clase y de los comités clandestinos armados? Bueno, en la parte de los comités, la liga obtiene, al igual que muchas de las generaciones entre 1965 a 1900, finales de los 70, las generaciones juveniles, generaciones políticas militantes de aquellas épocas, abrevaron mucho de las formas de lucha de los comités, no solo del 68, sino previo a las luchas del 68. Desde el 65 había comités estudiantiles que se formaban para distintas demandas. El comité de lucha, los comités de lucha se hicieron muy evidentes en el 68. Entonces la liga breva de estas experiencias y los trata de concretar y de proponer como estrategia, como táctica dentro de su programa político en primer instante, en los primeros años de la liga. Yo observo hasta por lo menos del 73 al 76, están pugnando fuertemente en, en su propaganda crear comités clandestinos y armados, tanto estudiantiles como de trabajadores. La idea, la propaganda principal iba tanto en madera como boletines, octavillas y demás, iba dirigida a crear comités clandestinos y armados. Y esos comités además iban a ser comités pues, de campesinos, comités de trabajadores, comités estudiantiles, que iban a ser pues, sí, un grupo reducido de personas simpatizantes o militantes de la ideología política de la liga que se instruyeran en el marxismo, en los clásicos del marxismo, pero también que se instruyeran militarmente, porque pues, la liga es consciente que al aparato del Estado burgués, al aparato militar del Estado burgués, no se le puede vencer a través de solo manifestaciones o solo manifestaciones pacíficas o algún otro medio sentadas que eran muy comunes en aquella época, sino que también el Estado burgués se va a defender, y como lo vivieron toda esta represión contra insurgencia en los años 70, eran muy conscientes de todo esto. Entonces también se dan algún entrenamiento básico en la parte de las armas para de esa manera ir incorporando los elementos más avanzados a la estructura más formal de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces los comités pues, eran pequeños organismos, inclusive muy similares a los clubes políticos que se dan previo a la Revolución Mexicana, pequeños organismos de simpatizantes o militantes de las ideas de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se conforman a su programa político estratégico para llevar a cabo la revolución, que luego pasaron a superar la parte de los comités y tratar de conformar consejos de representantes más allá de los comités. Pero bueno, ya hablaremos de eso después.
pero sí, los comités clandestinos y armados, la liga lo ve desde una perspectiva muy importante. Algunos de los militantes dentro de la liga, dentro de la parte dirigente de la liga, eran docentes, eran maestros que habían estudiado en normales rurales, la mayoría de ellos. Y la parte educativa, pues, desde luego, era fundamental. Y llevan a cabo tanto para los militantes, el grueso de militantes de la liga, como para los simpatizantes, llevan a cabo seminarios políticos, seminarios que duran algunos días en casas acondicionadas para que se lleven a cabo esos seminarios, pero también seminarios político-militares que se aprende a hacer el uso de las armas, pero no solo el uso por el uso, sino se leen grandes manuales teórico-militares, tanto marxistas como pues de la teoría clásica militar, como ya lo había mencionado, como Clausewitz. Incluso se lee también al Che Guevara, a Mao, los escritos militares de Mao, los escritos militares de Engels, toda la teoría marxista militar, para, para darle un enfoque teórico-militar a la formación de las armas. O sea, esto me parece fundamental porque más o menos en la historia reciente, las autodefensas que ha habido en Michoacán, por ejemplo, o las policías comunitarias en Guerrero carecen de esta parte de formación ideológica, de formación política, y muchas veces son atraídas a las filas del crimen organizado o trastabilladas por el mismo Estado mexicano debido a esta carencia, debido a esta falencia. Sí, muchas gracias. Digamos, es importante ubicar, ¿no? Cómo la liga está buscando todo el tiempo elevar la conciencia de la clase obrera y una serie de elementos que pues pueden desarrollar, ¿verdad? Su perspectiva de la guerra civil revolucionaria. Sin embargo, una de las cuestiones que nunca deja de lado es, en efecto, la discusión dentro de la propia liga sobre el papel de los sindicatos. Ya nos adelanta Cristian, hace un momento nos adelantaba, que para la liga los sindicatos son estructuras ya muy asimiladas por el capitalismo. Y entre esta disyuntiva, ¿no? Entre fortalecer la organización sindical o plantearse su destrucción, bueno, pues la liga prefirió la segunda opción, ¿no? La destrucción de esto. Pareciera que el argumento leninista que ya se contenía en la enfermedad infantil del izquierdismo del comunismo no los convencía y ellos ubicaban que el sindicato no era la mejor estructura, o de hecho ni siquiera era una estructura cercana a ayudar o coadyuvar al desarrollo de los trabajadores. Sin embargo, una perspectiva siempre va a trazar la preocupación de la liga y que me parece, va a acercar a la liga al consejismo o a ubicar una alternativa que tiene que ver con elevar a la clase obrera, pero que también la clase obrera pueda continuar desarrollando su lucha a partir de sus propias demandas. ¿Tú cómo ves esta perspectiva dentro de las concepciones sindicales que los va a arrojar dentro de los sindicatos, de la propia lucha de la clase obrera por sus necesidades inmediatas y cómo esta situación los va a arrojar hacia esta perspectiva de los consejos, Josafat? Sí, creo que lo mencionas bien, ¿no? O sea, hay un análisis, porque digamos esto no es que se le ocurriera a Salas Obregón o algún otro de los principales dirigentes de la liga, sino que hay un análisis bastante completo que se contiene en estos dos documentos que Cristian mencionaba hace rato, ¿no? Esta crítica que escribe Salas Obregón, incluso antes de la fundación de la liga, acerca de los sindicatos, y en este manifiesto al proletariado, donde se desarrolla digamos, de manera bastante completa, un entendimiento de cómo ha ido evolucionando las formas de organización de la clase trabajadora y en especial el sindicato, ¿no? En estos documentos la liga, pues, digamos que su crítica empata con muchas de las críticas que ciertos sectores
más izquierdistas dentro del movimiento comunista van planteando en cuanto a señalar al sindicato, digamos, que ha cumplido su papel histórico, ¿no? O sea, que, digamos, como forma de organización de la clase trabajadora, cumplió su rol, tuvo su función y tuvo una razón de ser en su momento, pero que para mediados del siglo pasado, incluso ya avanzando hacia 3/4 del siglo pasado, pues cuando nace la Liga, esta razón o esta, digamos, esta vocación revolucionaria que en algún momento pudo haber tenido el sindicato ya no existe más, ¿no? O sea, digamos que el sindicato a partir de la Primera Guerra Mundial ha terminado por ser completamente integrado dentro de las estructuras de dominación y disciplinamiento del capital hacia la clase trabajadora, y que entonces, digamos, la clase trabajadora tiene que buscar nuevas formas de organización que respondan al momento histórico que está viviendo, ¿no? Y en ese sentido es cuando la crítica hacia el sindicalismo pasa justamente hacia esta concepción de, bueno, está bien, ¿no? Como planteamos esta crítica de los sindicatos, planteamos que los sindicatos no pueden ser rescatados, que han dejado de ser órganos de lucha para la clase trabajadora, que únicamente se encargan de ser órganos de disciplinamiento y de conciliación de clases. Entonces, ¿cómo podemos plantear una intervención dentro de la clase trabajadora para que esta misma pueda seguir desarrollando sus luchas, ¿no? Que de hecho es algo que es fundamental, a mí me parece muy importante, porque la Liga no niega la necesidad de que se mantengan estas luchas, digamos, quizá más inmediatas o digamos, por demandas más, pues sí, más, digamos, de primera necesidad para la clase trabajadora, pero lo que plantea es como, bueno, entonces, si no es a través del sindicato que puede desarrollar la clase este tipo de luchas, de demandas, ¿de qué forma lo puede hacer? De manera que no se estanque en únicamente una demanda económica, una lucha económica, sino que pueda vincularse con una cuestión de lucha política, ¿no? Y desarrollar, digamos, en este sentido, un acercamiento mucho más elevado hacia una conciencia comunista, y que en este sentido plantean justamente la necesidad de establecer estos comités de fábrica que, digamos, más tarde podríamos ver más acabado como consejos obreros, que se plantea la Liga en un primer momento, ¿no? Que, digamos, no sé hasta qué punto, quizá que me gustaría también escuchar como esta parte de la opinión de Cristian, hasta qué punto en un primer momento la conclusión de la Liga hacia, digamos, este incipiente consejismo que hay en sus primeros años, viene de una influencia de haber, digamos, bebido de estas posiciones teóricas de la izquierda comunista germano-holandesa o de la que más tarde desarrollará el consejismo, o si, digamos, es únicamente una respuesta ante la necesidad que los lleva a emitir una posición que va a, digamos, o que puede, digamos, rimar un poco con la posición que gente como Panekoek o Gorter en su momento planteaban, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Sí, es interesante porque, pues justo como lo preguntas, ¿no? ¿Cuál es el contenido, ¿no? Efectivo de esta perspectiva consejista? Porque, bueno, como veíamos en la cápsula, los consejos son estructuras que nacen fundamentalmente en 1905 en Rusia, de manera espontánea, ¿no? Espontáneamente la clase va desarrollando esta estructura y se va gestando en su propio seno una sociedad futura, ¿no? No sin fetichizar, porque es importante no fetichizar los consejos obreros, porque no necesariamente están contenidos su contenido no es necesariamente revolucionario. Alemania es el ejemplo de ello, y sin embargo, es esta herramienta que el propio proletariado se dota para ese desarrollo. En el caso de la Liga parece ser distinto, en el sentido de que la Liga propugna por su desarrollo, por su construcción. Para ellos, la propia perspectiva del sindicato era verdaderamente el atraso total y mantener a la clase obrera subyugada ante el propio imperialismo, ¿no? Ahí viene una caracterización interesantísima de la propia Liga sobre en ese momento en México, donde todavía, digamos, los partidos históricos estaban discutiendo si había semifeudalidad, etcétera. Ellos ya tenían claro que México estaba inserto ya en un desarrollo imperialista, y por ello los sindicatos habían perdido su propio carácter
de defensa de la clase obrera. Y en este sentido, encuentran o buscan, me parece, en la misma lógica de Josafat, que van buscando cuál es esta herramienta que los obreros pueden irse dotando, que finalmente eleve su propia conciencia a conciencia revolucionaria. Y estos consejos los van a plantear en su prensa sistemáticamente. ¿Cómo observas tú, Cristian, el contenido revolucionario o no de estos consejos de representantes planteados por la Liga Comunista y cómo relacionarlo con esta perspectiva de los consejos obreros, que son mucho más amplios, dentro de la lucha del proletariado? Bueno, la postura ideológica de la Liga sobre los consejos obreros o consejos de representantes es una postura que se fue puliendo. No abrevan ni en un inicio ni después directamente de Pannekoek ni de los socialistas germano-holandeses. Hay indicios de que leen a Paul Mattig e incluso muestran posturas discordantes con Paul Mattig, pero la fueron caracterizando, su postura de los consejos de representantes, a través de la experiencia propia, desde luego desde la experiencia propia, el acercamiento con las organizaciones obreras, pero también es de resaltar que una parte de los dirigentes de la Liga venía de la Liga de Comunista Espartaco, una organización que ya hacia finales de los 60 tenía ideas relacionadas a la autogestión obrera, a críticas fuertes hacia a la Unión Soviética, también a los sindicatos. Algunos abrevan de ahí la parte de las lecturas que hicieron de algunos ideólogos de la izquierda germano-holandesa. Y también destacar que la Liga Comunista de Espartaco pues tenía una ideología bastante allegada, bastante proveniente de José Revueltas. Entonces las ideas de Revueltas de algún modo circulan a través de la LC, de la Liga Comunista de Espartaco, a la Liga Comunista 23 de septiembre, a través de los militantes que previo a su militancia en la Liga Comunista 23 de septiembre militaban en la Liga Comunista Espartaco. A través de esto, pues fueron conformando su propia idea de los consejos de representantes como organismos que eran un embrión de un futuro gobierno revolucionario. La Liga ve a estos consejos de representantes como unos futuros soviets, retomando también la historia de la experiencia soviética, como unos embriones de aquellos soviets de 1917. La Liga retoma prácticamente de ahí la idea original. Para la Liga, tomando en cuenta esto, era importante pues conformar un partido revolucionario que llegara a ese estadio, y ese partido revolucionario, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, estaba o tendría como base la creación de los consejos de representantes. De alguna manera, el partido, porque la Liga lo nombra, el partido de vanguardia, sería un partido, también un partido de consejos, o un partido de soviets, de autogestión, principalmente de obreros. Para la Liga los obreros son la vanguardia de la revolución, pero también de estudiantes, de campesinos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues vemos en realidad que la Liga Comunista 23 de septiembre es una organización
fue una organización importante que no se mostró como organización unidimensional o realmente anquilosada. Estuvo experimentando, producto de su propia praxis revolucionaria, nuevas formas de entender y de desarrollar el proceso revolucionario. Hay un avance cualitativo en su propia lógica y en sus propias definiciones, en sus propios términos. Hay un avance cualitativo de la propia liga en función de poder desarrollar la conciencia de clase dentro del proletariado para poder desarrollar una revolución socialista de manera definitiva, ¿no? Que pueda avanzar en un proceso revolucionario mundial en estos términos. Bien, vamos a hacer nuestro último corte, vamos a tener nuestro último corte y regresamos en unos minutos. Praxis y Balance. Conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast del Colectivo Obrero Comunista. Visítanos en nuestra página internet colectivoobrerocomunista.wordpress.com y en nuestras redes sociales: X, Facebook, Telegram e Instagram. Bueno, estamos aquí de regreso ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Vamos a pedirles a los compañeros Cristian y Josafat que puedan vertirnos sus reflexiones finales sobre esta experiencia importante de la Liga Comunista 23 de septiembre dentro de la clase obrera, su trabajo en la clase obrera, sus concepciones de avanzada para su momento y también, digamos, el terrible desenlace que tuvo esta organización importante o relevante de la historia mexicana. Entonces, ¿con qué te despides? ¿Con qué cierras, Cristian? Bueno, pues yo cierro y me gustaría despedirme por ahora con que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y tal vez haciendo un balance crítico de lo que fue la liga, sus errores, equivocaciones, como creo que los planteamientos teóricos y planteamientos político-militares que esta organización dio en la historia del movimiento comunista mexicano son muy importantes y tanto en la época, en los años 70, como para la actualidad. Podemos observar distintos problemas a través de estos lentes teóricos. Hay organizaciones socialistas, comunistas en la actualidad de distintas corrientes que realmente lo rechazan por ser, de alguna forma los llaman como militaristas o vanguardistas o etc. Creo que el movimiento mexicano comunista se ha caracterizado precisamente por un enorme sectarismo y por rehuir de su raíz histórica, y alguna de sus raíces está en los balances y reflexiones teórico-políticas, ideológicas de la Liga Comunista 23 de septiembre, que es necesario rescatar. También me gustaría pues dejar también la idea de que pues este enorme esfuerzo que realizaron hombres y mujeres militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que muchas veces pues dieron su vida, fueron asesinados o desaparecidos por el Estado burgués y por su aparato policíaco militar, es necesario pues retomarlo, el esfuerzo teórico, armarnos de, de sus propuestas, de sus concepciones, de sus armas teórico-políticas para la revolución o las revoluciones que vienen. Es más que necesario. También me gustaría, pues sí, dejar la idea de que si en los años 70 pues no hubo un partido del proletariado por distintos factores, por ejemplo, que la burocratización del PCM, seguidismo del PCM y de otros movimientos o grupos que se decían comunistas. Creo que si alguien se pudo acercar mucho a ese partido de la clase obrera,
fue de alguna manera el esfuerzo clandestino, teórico y militar de la Liga Comunista 23 de septiembre. Bueno, Josafat, ¿cuáles son tus últimas reflexiones de este día? Sí, yo creo que Cristian apunta algo importante, que es que debe haber un nuevo acercamiento hacia el estudio de esta experiencia, la experiencia de la Liga. Yo coincido en que para mí también es de las más importantes en cuanto a su contenido político y reflexiones que generan dentro de sus propios militantes, pero que suele ser abordada de dos maneras distintas, ¿no? O suele ser un acercamiento hostil, sobre todo producto de ciertos roces que pudo llegar a tener la Liga con determinadas corrientes del movimiento comunista, o también suele ser un acercamiento mediante una reivindicación acrítica, pero muchas veces vaciada de todo contenido político, ¿no? De las reflexiones de la Liga. Creo que debemos de darnos como de esas dos formas de acercarse a la experiencia, no solamente de la Liga, pero digamos en particular de lo que es hoy el tema del cual estamos hablando, y digamos, recuperar muchas de las reflexiones y aportes que hacen movimientos como la Liga Comunista, el movimiento comunista dentro de este país, sin dejar de ser críticos o de, digamos, poner también sobre la mesa las cuestiones de pensar, ¿no? De por qué la experiencia de la Liga, a pesar de que expresa posiciones muy de avanzada, como esta cuestión del sindicalismo, como esta crítica hacia el izquierdismo tradicional, por así decirlo, digamos, dentro del movimiento comunista mexicano, ¿por qué es que a pesar de eso la experiencia de la Liga termina en derrota, ¿no? ¿O qué es lo que hizo falta dentro de la experiencia de la Liga para digamos, poder resistir también los embates de la represión, etcétera, ¿no? Pero que sin dejar digamos, poner esos cuestionamientos o críticas sobre la mesa, no dejemos de recuperar justamente todo este contenido político que me parece a mí fundamental para acercarnos a una primera reflexión que pueda llevarnos hacia plantearnos preguntas que puedan orientarnos hacia nuevas formas de organización de la clase trabajadora, ¿no? Especialmente entendiendo el panorama político actual del país. Me parece que este tipo de reflexiones son fundamentales en cuanto a una ruptura nuevamente que es necesaria con estas, digamos, formas dadas o preestablecidas que ya tienen las organizaciones socialistas o que se dicen socialistas en este país. Y digamos que la Liga nos da mucho material para reflexionar y también para plantearles justamente estas limitaciones hacia la misma repetición constante de estas tradiciones, ¿no? Del movimiento comunista, que, digamos, y un acercamiento hacia una ruptura necesaria con estas posiciones que puedan ayudarnos a pensar qué es lo que necesitamos hoy como comunistas para replantear nuestra lucha dentro de la clase trabajadora y poder reorganizarnos, salir de este estado de derrota en el cual llevamos ya bastantes años en este país y poder dar nuevos pasos hacia una dirección que pueda encaminarnos hacia algo más, ¿no? Yo creo que ese sería como lo fundamental de este acercamiento y una invitación, ¿no? A quienes nos escuchen de acercarse a estos materiales de la Liga Comunista. Están disponibles todos en internet y, de nuevo, ¿no? Sumarse a estas discusiones sobre la importancia o las reflexiones teóricas que tiene la Liga Comunista en torno a ciertos temas y, pues bueno, digamos, tratar de plantearlas, digamos, trasladarlas al panorama actual, ¿no? En el escenario político internacional y nacional que vivimos hoy. Pues muchas gracias a nuestros camaradas que han dado reflexiones y puntos de vista muy importantes, pero más allá de que los puntos de vista y las reflexiones de nuestros camaradas estén dirigidas pues a este conocimiento erudito, archivador, están fundamentalmente dirigidas a un proceso de transformación, a las dudas, a las preguntas, a las necesidades que los comunistas tenemos hoy día en función de poder desarrollar este trabajo al interior de la clase obrera, como en su momento lo hizo la Liga Comunista 23 de septiembre, de la cual es necesario continuar su estudio, como dice Josafat, es necesario sacar las lecciones más importantes porque es necesario que nosotros demos respuestas como comunistas a las necesidades específicas del proceso revolucionario. Como
Como podemos ver, hablar de consejos obreros no resulta fácil. Regularmente el concepto induce errores de interpretación. Podemos decir que los consejos obreros son las formas naturales de organización que, en una determinada etapa del desarrollo social, los trabajadores utilizan en su lucha contra las relaciones sociales existentes. En poco más de un siglo, tanto la posición de los sindicatos como la de los trabajadores han cambiado de manera fundamental. A medida que esto ha ocurrido y en la misma medida en que el sindicato se ha integrado cada vez más al Estado capitalista, este ha dejado de ser la organización de lucha de los trabajadores en sus conflictos por demandas inmediatas. En ese sentido, el camino hacia el poder consejista y la organización de los trabajadores más combativos y conscientes no cae del cielo. Se desarrolla a través de la lucha contra los ataques burgueses a las condiciones de vida proletarias. Pero sobre esto tendremos que continuar discutiendo en nuestros siguientes capítulos de Praxis y Balance, conversaciones sobre la lucha de clases. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos escuchamos en las siguientes emisiones. Hasta pronto. Esto fue Praxis y Balance, conversaciones sobre la lucha de clases. Un podcast de Colectivo Obrero Comunista.